la explicación del tema, luego vamos a ir viendo textos bíblicos en los que pueden participar. De todas maneras, les invitamos a que los que no han participado, porque yo sé quiénes participan, los que no pueden participar, por favor que participen, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a ver si están despiertos o están captando algo de las clases, porque de todas maneras, eso también es una señal de que ustedes están pendientes del tema que estamos haciendo. De hecho, el tema de hoy es un tema muy corto, son las cartas católicas. De ellos solo vamos a trabajar 4, porque son 7. Y bueno, así que bienvenidos a esta noche, noche del Señor, eh, y vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a hacer la oración de esta noche para poder empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, regálanos tu Espíritu Santo para que podamos reconocer a través de las cartas católicas tu palabra, para que acercándonos a la imagen de San Pedro, escritor, de San Judas, de San Santiago, nosotros podamos amarte, respetarte y sobre todo comprender tu palabra de misericordia, que nos invitas a saber valorar el sufrimiento, a saber reconocer al pobre y a saber amarte a través de las obras de misericordia. Por eso te glorificamos y nos unimos a tu voz diciendo: Padre nuestro que estás en el Estás cielo, en el cielo, santificado sea santificado tu sea nombre. tu nombre. Venga a Venga nosotros a tu nosotros reino. tu reino. Hágase tu voluntad en la Hágase en tierra la como en el tierra como cielo. en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de nuestro cada pan día. de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que ofenden. nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en tentación la y tentación. líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el texto ya lo tienen en el sistema. En el sistema ya se tiene el texto de esta clase, así que lo pueden descargar cuando quieran, y sobre todo puedan ahora acompañarse con esta clase. ¿Por qué se llaman cartas católicas? Cartas católicas son 7. Está las cartas de Pedro, está las cartas de Santiago, está la carta de Judas y están las cartas de San Juan. Ya son 7 cartas que están dentro de este corpus católico. Ahora, ¿por qué se dicen católicos? A diferencia de las cartas de Pablo, Pablo manda cartas explícitamente con nombres propios. Recuerden, carta a la comunidad de Éfeso, carta a la comunidad de Tesalónica, carta a los Corintios. Y cuando no era específicamente una comunidad, Pablo mandaba una carta a personas, se recuerda, ¿no? Entonces hay cartas a personas explícitas. Carta a Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón. Entonces, notamos esa realidad. En las cartas católicas, por mencionarlo, tenemos las cartas de Pedro, pero Pedro manda esta carta a todas las iglesias de ese tiempo. Católico viene a ser universal. Quiere decir que esas cartas eran destinadas a toda la comunidad de ese tiempo. Entonces, esa es la realidad en la que se mueve esta carta, por eso se llama católicos. Católico viene de universal y también viene del mandato ir por todo el mundo. No tienen destinatarios fijos estas cartas porque quieren que estas cartas sean compartidas por todas las comunidades cristianas de ese tiempo. Entonces, por eso es que lleva este nombre de católico, diferente o distinto a las cartas de Pablo, que ya lo conocemos como Corpus Paulino, y también distinto a la carta de los Hebreos, que es una carta que ya decíamos anteriormente de la escuela Paulina, pero no es de Pablo. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito la introducción que podemos ver. Hoy vamos a trabajar todas las cartas, con excepción de las 3 cartas de Juan y el escrito del Apocalipsis. Eso lo vamos a dejar para el último.
¿ya? Eso lo vamos a dejar para el último, eso no se va a trabajar. Lo que sí vamos a trabajar hoy es las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, la carta de Judas. Esas son las que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, eso es un poquito. De hecho, hay unas complicaciones con estas cartas. No todas las cartas que vamos a hablar de católicas son consideradas canónicas. Hay algunas que son deuterocanónicas. Entonces, bueno, ya vamos acuñando dos términos. El primer término que acuñamos al inicio es católico. Católico significa universal. No se olviden de eso. Por eso estas cartas son católicas, son para toda la iglesia con sus distintas comunidades. El segundo término que tenemos que acuñar, que tenemos que saber, es canónico y deuterocanónico, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué es canónico y qué es deuterocanónico? De hecho, lo canónico ya habíamos visto, porque hemos manifestado hace 2 meses atrás cuáles son los requisitos para que un escrito, ya sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sea considerado canónico. Vamos a repasar, a ver, vamos a hacer cuenta atrás, hace 2 meses atrás, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos para que sean considerados canónicos y cuáles son esos requisitos para que no sean considerados canónicos? A ver, repasemos, tenían unos requisitos para ser considerados dentro del canon bíblico. Eso lo vimos con las cartas de Pablo. Por favor, si lo pueden escribir por el chat o lo pueden hablar, bendito sea el Señor. Recuerden que esto también es una forma de aprovechar y ver quiénes están aprendiendo este curso. Y a mí me da también espacio para poder saber quiénes participan. Volvemos a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que una carta, un escrito antiguo sea considerado dentro del canon bíblico? El mes pasado también le preguntamos y me respondieron. Ya estoy machacando ya con esto. Ahora estamos volviendo a decir porque hay un problema con las cartas católicas. El problema con las cartas católicas es que las cartas católicas, algunas son consideradas canónicas y algunas son consideradas deuterocanónicas. Entonces, para evitar esta confusión que es canónico, que es deuterocanónico, tenemos que saber qué significa ser canónico y qué significa ser deuterocanónico. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Cuáles son los para que estos libros sean considerados canónicos? Ya lo hemos estudiado antes. ¿Cuáles creen que sean estos escritos? A ver. El público apremia. Miren que si no, no se va a poder entender qué es deuterocanónico. Muy bien, como no están ahí pendientes de la clase, vamos a pasarlo y después no me... No se escucha, padre. Padre, buenas noches. Padre Raúl, por favor, no me silencie. Disculpen, si entran a la clase, por favor, desconecten su micrófono. Solo cuando se les pregunta, hablan porque el administrador del Zoom está desconectando todos los micrófonos porque se hace bulla. ¿Ya? Entonces, nuevamente la pregunta. La pregunta es sencilla. Lo puedes escribir por el chat también, que no es necesario prender tu micrófono. ¿Cuáles son los requisitos para que un escrito sea considerado canónico, esté dentro del canon bíblico? Ya, entonces eso es. Lo van escribiendo. Vamos a ver esa realidad del canónico, porque hay textos, especialmente, por ejemplo, la segunda carta de Pedro,
y la primera, que en esa medida están entre si se aceptan como canónicos o no. De hecho, la Iglesia, todos los libros que lo tienen, ya lo tienen dentro del canon, pero algunos son considerados deuterocanónicos. Por si acaso, hay libros del Nuevo Testamento, especialmente algunas cartas católicas, que nuestros hermanos de las iglesias separadas o evangélicas lo tienen puesto, pero lo ponen como apócrifos. Entonces, miren, ya viene otro término más, el apócrifo dentro de la Sagrada Escritura. Miren, estamos aprendiendo, primero, que es católico, que ya lo deben de conocer todos ustedes. Segundo, canónico. Para ser canónico quiere decir que está dentro de un canon. Canon significa dentro de una norma. Esa norma tiene unos requisitos. Esos requisitos nos dice una señorita que tiene que ser aceptados por toda la iglesia, considerados oficialmente como base de la doctrina. No, Naivet está por ahí, pero hay más requisitos. Hay más requisitos. No solamente es ese, hay más requisitos. Hemos puesto más requisitos ahí hace 2 meses atrás en las clases. Entonces, deuterocanónico es segundo canon. Entonces, han sido aceptados, pero con el paso del tiempo, se han revisado, se miraba que algunos padres de la iglesia lo utilizaban, lo nombraban y por eso han sido aceptados posteriormente. Por eso se llama deuterocanónicos. ¿Ya? Son deutero segundo canon, pertenecen al segundo canon. Entonces, Yolanda muy bien, dice, tiene que tener origen apostólico. Y segundo, lo que dice Yolanda es la fecha de composición, tiene que ser pegadito a los apóstoles. Entonces, muy bien. Ahí está. También hay otro requisito que agregan ahí, que tiene que, para que pertenezca al canon, tiene que estar dentro, ser utilizado en la liturgia y en la pastoral. En la liturgia y en la pastoral. En la pastoral quiere decir la catequesis también. Entonces no se olviden la liturgia. ¿Ya? Entonces, eso es perteneciente al canon. Entonces hay textos de la Sagrada Escritura que pertenecen al 100% al canon, pero hay otros textos que han sido observados. Ahora, ¿cuándo se delimita qué libros son canónicos y qué libros son deuterocanónicos? Recién en 1530 al 35, en el Concilio de Trento. Miren, me ha pasado 1500 años para que esos sean considerados canon. De hecho, la iglesia siempre los ha considerado, pero en 1535, 1536, ¿qué pasa? En ese año surge Lutero y Lutero pone en tela de juicio muchos de los libros que a él no le convencen. Lo decíamos la vez pasada, hablando de la carta a los hebreos. Por ejemplo, Lutero no ve bien la carta a los hebreos porque habla de un sumo sacerdocio y de sacerdotes, según nuestra realidad, con sus debilidades. Y eso no le conviene hablar a Lutero. Y justamente hay términos, por ejemplo, la carta de Santiago, las cartas de Santiago son consideradas para los hermanos evangélicos deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque esas cartas no hablan mucho de la fe, más bien lo chancan a la fe. Entonces ahorita vamos a ver eso, para que ustedes entiendan por qué recién en la Edad Media, con el Concilio de Trento, se da finalmente el edicto de que haya una norma establecida para el canon bíblico, tanto los canónicos como los deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento debemos recordar que hay canónicos y hay deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento es más fácil. Los canónicos eran los textos que estaban originalmente en hebreo y en arameo. Los deuterocanónicos en el Antiguo Testamento son aquellos que han sido escritos en griego. En el Nuevo Testamento surge la dificultad de que casi la mayoría está escrito en griego, pero la dificultad es la fecha de escritura. Esa es la dificultad. ¿En qué fecha se escribió estas cartas? Y por eso algunas son consideradas deuterocanónicos. La fecha, el tema que está tratando y el origen de los autores, porque vamos a notar que en las cartas de Pedro, en las cartas de Santiago, en la carta de Judas, hay un gran problema. ¿Cuál? La fecha
en la que surgen estos documentos, estos escritos. Ese es el problema. Por eso muchos, ya solamente por el poner el título de cartas católicas, muchos lo quieren tener discriminados a estos textos, a estos escritos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí esa es un poquito la introducción para que puedan ustedes ir comprendiendo cuál es la realidad de estos textos de la Sagrada Escritura. Vamos a empezar por la primera carta de Pedro, ¿ya? Eso vamos a empezar. El autor, vamos a trabajar ahorita, el autor, los destinatarios, el lugar y la fecha de composición. De las dos cartas que tenemos de San Pedro, que reivindican la paternidad de Pedro, la primera, que lleva en el saludo el nombre del príncipe de los apóstoles, es admitida sin oposición desde los comienzos de la iglesia. Esta carta no tiene dudas. Esta carta, toda la iglesia de ese tiempo afirmaba que era de Pedro. ¿Y por qué? Por el título. Vamos a buscar primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor. Los que tengan su Biblia, porque estamos en el curso de Biblia, vayan a buscar. Es casi el saludo similar al de Pablo. ¿Ya? Entonces, ya lo tengo. Ya, por favor, léalo, hermana. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya, muchas gracias, hermana. Miren, ve ahí dice ya el nombre, no está utilizando el nombre, está diciendo yo soy Pedro. Es la primera vez que Pedro utiliza así ese título. Si rebuscamos en todo el Nuevo Testamento, como que Pedro no utilizaba ese título, porque recuerden que es un título dado por Jesús. Bueno, más que título, es un nombre nuevo dado por Jesús que va a significar su función dentro de la iglesia. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Y en esta carta está diciendo, soy Pedro, como diciendo y reafirmando su estatus dentro de la iglesia. Diciendo a la comunidad a la que está mandando esta carta, diciéndoles, yo soy aquel sobre quien Jesús ha depositado su confianza para poder acompañar a la iglesia. Entonces, por eso dicen, no, yo soy Pedro el apóstol. Entonces, desde ahí, con esa palabra fuerte, con este nombre nuevo dado por Jesús fuerte, que resuena en las comunidades, esta carta ha sido admitida inicialmente sin ninguna dificultad. De hecho, después veremos que esta carta fue admitida porque trata de un tema que en ese tiempo se vivía, pero que aún hoy también, en este tiempo de pandemia, también se puede entender y sobre todo se puede aplicar esta lectura de la primera carta de Pedro. Hemos dicho que para ser canónica tiene que ser admitida por la iglesia. Primer requisito. Segundo requisito, tiene que ser utilizada para la catequesis y en la liturgia, especialmente por los santos padres de la iglesia. Esta carta de Pedro, la primera, ha sido utilizada por Clemente de Roma, un santo padre de la iglesia, y también por Policarpo, que estaba también en ese tiempo. También ha sido utilizada, ha sido varias veces revisada y en cierta medida comentada por San Ireneo. Entonces, básicamente el año 200 después de Cristo. Entonces, es el autor, no hay duda, es Pedro, según el título y según Primera de Pedro 1:1. Ahora, no quiero confundirlos demasiado, esto es lo que tienen que aprender. Abrimos un paréntesis al costadito, abramos un paréntesis, digamos lo siguiente. Hay algunos autores que dicen que esta carta de Pedro no es de Pedro. Ese es el detalle, que estos autores bíblicos pues nos quieren hacer confundir porque están haciendo sus estudios sobre estos temas y que afirman. ¿Por qué dicen que no es de Pedro? Porque Pedro no, en su humildad, en su sencillez de pescador, nunca
hubiera utilizado el título de Yo soy Pedro, para que esta carta tenga peso. Entonces, algunos autores dicen que no, que tal vez ha sido escrito por alguien cercano a Pedro. Y después ya veremos quién es este cercano a Pedro que está acompañando a Pedro. Y este cercano a Pedro es amigo y ha acompañado también a Pablo. Por eso Pedro tendrá algunas nociones de las comunidades paulinas, porque quien le está acompañando en este tiempo es alguien muy cercano a Pablo. Miren, el mundo es grande, pero Dios tiene sus caminos y hace que las personas se junten. Entonces, autor, Pedro, según Primera de Pedro 1:1. ¿Dónde, de dónde podemos decir a dónde está mandando? Pues ya sabemos. Pedro lo está escribiendo para toda la iglesia. Los destinatarios son aquellos hombres y mujeres que han creído y están creyendo en esta buena noticia de Jesús. El lugar donde se escribe esta carta parece ser que se escribe desde Babilonia, pero no Babilonia, la Babilonia de ese tiempo, sino Babilonia hace referencia como que si hubiera sido un seudónimo, un apelativo de Roma. Busquemos Primera de Pedro 5:13, por favor. Primera de Pedro 5:13. Te vas a dar cuenta ahí que utiliza el término Babilonia, el nombre de Babilonia, pero no es Babilonia, sino que Babilonia en ese tiempo significaba el lugar del pecado. Y claro, el lugar del pecado en ese momento era Roma, no Babilonia en sí. Entonces, por favor, Primera de Pedro 5:13. Ya la tengo, padre. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Lo saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También lo saluda mi hijo Marcos. Ajá. Mira, ve. Entonces dice, yo escribo desde Babilonia, pero no Babilonia física, sino la Babilonia que entre comillas es el lugar del pecado. Quiere decir Roma. Ya, Roma. Desde ahí te escribo. Y te escribo porque me he encontrado con mi hijo Marcos. Ya, me he encontrado con mi hijo Marcos. Él utiliza esa palabra, mi hijo. ¿Qué apóstol también en su carta utiliza este término? Son mis hijos. ¿Y a quiénes se dirige con eso? Pregunta abierta. Que eso también lo hemos visto en las cartas paulinas. Pablo utiliza ese término diciendo que es padre espiritual de Timoteo y de... Ahí lo dejamos. A ustedes ya busquen la respuesta. Que eso también lo hemos hablado. Ya, entonces, Pedro llama a Marcos. Parece que este Marcos es Juan Marcos, el escritor del Evangelio, a quien llama su hijo. Esta carta ha sido escrita a los cristianos de la dispersión y lo precisa poniendo los nombres de las provincias a las que esta carta va a llegar. Y lo hemos leído hace ratito. Entonces, eso representa prácticamente todo Asia Menor, todas esas provincias. Y eso es un poquito por qué decimos que es Pedro el escritor, que ha sido escrito en Roma, que se encuentra en Roma con Marcos, Juan Marcos, y lo dirige a los cristianos de la diáspora. La fecha, obviamente, si afirmamos que es de Pedro, ¿en qué año fallece Pedro? Pedro fallece en el año 64. Entonces, si afirmamos que es de Pedro, esta carta tendría que ser antes de su muerte. ¿Ya? Entonces, el detalle está de que esta carta toca temas que son posteriormente, o sea, son posteriores a la muerte de Pedro. Y eso también hace que algunos autores digan que pareciera que no fuera, autores modernos, no autores antiguos, sino autores modernos, pareciera que esta carta no fuera de Pedro. Que alguien cercano a él escribió esta carta y hizo que se hizo el nombre de Pedro para que tuviera peso esta carta y llegase a las comunidades. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este cercano? Primera de Pedro 5:12.
Primera de Pedro, vamos a ver ahí quién es este cercanísimo de Pablo, que está con Pedro. Primera de Pedro 5:12, a ver. Quien lo encuentre, por favor que lo lea. Amén. Ya lo tengo, padre. Hermano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿Me Muy bien. escuchan? Sí, te hemos escuchado. Justo lo que quería que escuchásemos, hemos escuchado. Disculpa, Gracias, es que Giovanna. la línea se me va. Ya, Giovanna, no te Padre, preocupes. Te hemos escuchado, gracias. Entonces, ahí cuando Giovanna leyó, en el versículo 11 dice Silvano. Este Silvano podría haber sido discípulo y secretario de Pedro. Y es el que posiblemente, los autores modernos dicen que posiblemente haya haya escrito parte de esta carta. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es discípulo secretario. Ahora, ¿por qué digo que es amigo de Pablo? Busquemos Hechos de los Apóstoles 15:22. Hechos de los Apóstoles 15:22. Busquemos Hechos de los Apóstoles 15:22 y nos vamos a dar cuenta que aparece nuevamente este nombre, pero ya no con Pedro, sino con Silvano. Con Pablo, perdón, con Pablo, que me estoy confundiendo. Con Pablo. A ver. Hechos de los Apóstoles 15:22. Ya lo tengo. Muy bien. Entonces, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a quienes enviarían a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Bersabás, y Silas, hombres eminentes entre los hermanos. Uh-huh. Gracias, hermana Remedios. ¿Quién es este Silas? Buenas noches. ¿Quién es este Silas? Pues Silas también es el mismo Silvano. Por eso, después de eso, va a acompañar en muchos momentos este Silvano o este Silas va a acompañar a Pablo. Ya, entonces, como que este Silvano tiene la gracia, como Juan Marcos, que hace ratito decía Pedro que es mi hijo, que han tenido la gracia de estar con los dos grandes hombres de nuestra cristiandad, tanto con Pablo como con Pedro. Qué gracia, ¿no? Qué gracia tener esa bendición de estar con dos grandes hombres, tanto Pedro como cabeza de la iglesia y Pablo como el superapóstol que él mismo se llamaba. Entonces, los autores modernos parece que entran en esta diatriba, en esta conversación de decir que Silas quien haya podido realizar esta escritura de esta carta. Otras cosas por las que dicen que Silas o Silvano ha sido este secretario, porque la riqueza de la literatura de esta carta no es propia de un pescador, o sea, no es propio de Pedro. O sea, las palabras, la forma, el tono, cómo se escribe esta carta, el estilo, por así decirlo, de esta carta, no es la de un Pedro que es sencillo, que es humilde, que tiene una forma de ser más al escondido, ¿no? Que es distinto a Pablo. Pablo es entrador, Pablo es una persona que se mete, que tiene buena labia, buen don de hablar, por no decir que tiene una lengua larga, pero así es Pablo, ¿ya? Entonces, así dicen. Otra dificultad es que esta carta de Primera de Pedro utiliza mucho algunos textos de las cartas de Santiago, de las cartas de los romanos y de la carta de los efesios. Utiliza algunas cosas parecidas y sobre todo muy cercanas a estas cartas, tanto de Santiago, de Romanos y Efesios. Y que sorprende, pero no que falleció el 64 y la carta de los Romanos es después, la carta de los Efesios también es después. Entonces,
Allí está la confusión con esta cartita, que nos va a hacer un poquito dolor de cabeza, pero lo que afirmamos desde el inicio es que la iglesia siempre aceptó esto como carta de Pedro. En la tradición lo ha aceptado, no hay inconveniente. Los que ponen sus estudios ahí, los estudiosos bíblicos, ellos sí quieren ahondar, como todo aquel apasionado hombre que le gusta el mar, quiere remar más adentro y quiere ver qué hay más ahí. Entonces los estudios hacen eso. Nosotros lo tengamos esta información como cultura general, ¿ya? Entonces, eh, eso es un poquito sobre el autor, el destinatario, la fecha y, sobre todo, por qué esta carta es considerada más o menos de Pedro. La carta es anterior a la muerte de Pedro, aunque es posible que Silvano no la concluyera hasta algunos años más tarde, según las directrices y bajo la autoridad de aquel. Hasta sería esto probable si estuviera comprobado que la carta es un mosaico, quiere decir un rompecabezas y combinación de varios fragmentos que Pedro en algún momento empezó a hablar y Silvano iba anotando, iba escribiendo. Y al final formó una hermosa carta, ¿ya? Hay entre estos fragmentos un origen bautismal. O sea, del capítulo 1, versículo 13 al capítulo 4, versículo 11 de esta carta de Pedro habla de una riqueza del bautismo. Entonces pareciera que fuera una homilía de un bautismo. Ya. Ocasión de la carta. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿A qué se debe de que Pedro o Silvano, en este caso, haya redactado esta carta de esa forma? El propósito de esta carta es sostener la fe de aquellos que van a recibir esta carta. Hacerles saber que en medio de las tribulaciones que les asaltan, está Jesús ahí acompañándoles. Ese es el propósito de esta carta. Y claro, tiene mucha coincidencia porque Pedro está siendo perseguido por los judíos y está siendo perseguido por los romanos. Y de hecho va a morir por los romanos y él no quiere morir como su maestro, muere crucificado y él dice que quiere al revés, cabeza, boca abajo. Entonces le crucifican boca abajo a Pedro. Entonces, porque no quiere morir como su maestro, porque no es digno de imitar la muerte de Jesús. Así se siente Pedro y muere así. Entonces, esta carta le dice a los cristianos, ustedes pueden, miren, estas tribulaciones van a pasar. Todo lo que ustedes están afrontando va a pasar prácticamente porque es Dios quien nos acompaña, es Jesús quien ha vencido a la muerte, Jesús quien nos regala una nueva vida. Por eso en el capítulo 1 al 4 se habla de ese nuevo bautismo, ¿no? Entonces, vamos un poquito a buscar capítulo 2, verso 12. ¿Ya? Porque ahí vamos a notar que hay algunas cosas que están surgiendo en las comunidades cristianas de ese momento. Y Pedro en esta carta menciona 2.12, capítulo 2.12. ¿Ya? Primera de Pedro 2.12. Otro va buscando Primera de Pedro 3.16 y otro puede estar buscando Primera de Pedro 4.12. Amén. Ya ver, Primera de Pedro 2.12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren, ahí en este 2.12 ya habla Pedro de que hay gente que está hablando mal de los cristianos, de ellos, y ellos no se tienen que apenar, sino al contrario, y ahí utiliza la alusión a Santiago, a la carta de Santiago, sino que se fijen más en sus obras,
en las obras de ustedes, en las obras de bien que pueden estar haciendo. Miren, ve, solo en ese capítulo y versículo ya notamos dos cosas. Primero, que la gente está empezando a hablar mal de los cristianos. Segundo, que Pedro dice, y ahí utiliza una similitud a Santiago de decirles, mira, que se fijen en sus obras, en sus buenas obras. Vamos a la capítulo 3:16. Otra persona, por favor, capítulo 3:16. Yo, padre, yo. Muy bien, Lisbeth, muy bien. No me grites que está, que está con audífono. No, no está mi nombre, padre, pero soy Helen. Ah, Helen, perdón. Donde pude entrar, entré, padre. Ya. Listo, 3:16, primera de Pedro. Yo, padre, ya le encontré. Ya, Helen. Después lees, Ya. Mayra, hay otro texto más. Ya, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Ya ve. Entonces se dan cuenta que ahí sigue utilizando Santiago, la carta de Santiago, y sigue avisándoles que hay personas que están ahí alrededor como avispas para atacarlos. Vamos a ver el otro texto que tenemos también ahí en el texto original. Capítulo 4, verso 4 y verso 12. Creo que hace rato estaba queriendo leer la hermana, que no me recuerdo su nombre. Mayra, creo. Capítulo 4. Verso 4 y luego el verso 12. Ay. Yo, padre. Muy bien, Mayra, lee, por favor. Sí, padre, ya lo tengo. Sí, ¿me escucha, padre? Sí. ¿Puedo leer Padre 4? Sí. Ah, no, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Mayra. Lee, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A ellos les parece raro que ustedes ahora no van con ellos hacia ese torrente de perdición e incluso lo interpretan. Ahora, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos hermanos, no se sorprendan por el juego que he aprendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Ya, entonces, tenemos ahí los textos, ¿no? Muy bien. No se extrañen, dice el verso 12, no se extrañen del fuego que he aprendido en medio de ustedes para probarlos, como si les sucediera algo extraño. No se extrañen de eso, ¿bien? Ya no se extrañen de que pueden pasar momentos de tribulación, no se extrañen que pueden pasar momentos de dolor, no se extrañen que los persigan, no se extrañen que hablen mal de ustedes, incluso cuando no participan de sus fiestas paganas. No se extrañen que los miren mal. Entonces, como que Pedro está haciendo esta referencia porque la comunidad está atravesando este momento difícil de ser aceptado en la misma zona, el mismo lugar donde están asentados ahorita la comunidad cristiana. Entonces, esa es la ocasión por la que Pedro escribe, quiere animarles, quiere decirle, mira, si se puede, el Señor está con ustedes. Y bueno, entonces, está interesante por un momento esta carta. Los géneros literarios son géneros, el género que utiliza es exhortación, también hay un género de homilía que ya decíamos hace rato, y esta carta de Pedro parece que se inspira en dos cartas interesantes, que son la carta a los romanos y la carta a los efesios. Quiere decir que esta carta de Pedro parece que se tuviera una influencia paulina. Ahora ya sabemos por qué. Parece que tiene una influencia paulina, porque el discípulo escritor de Pedro, que es Silvano o Silas, este hermano ha sido seguidor de Pablo. Por eso es que tiene esta tendencia o esta forma de verse que
pareciera que es Pablo en algunos momentos quien nos está hablando y no fuera Pedro, pero ya notamos por qué, porque el discípulo Silvano es el que está ayudando a escribir, es un secretario también, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito el contenido doctrinal. Una de las ideas fuertes, una de las cosas o conceptos muy grandes dentro de esta carta que se expanden todos es la paciencia activa en las tribulaciones con Cristo como modelo. Vamos a leer capítulo 2, verso del 21 al 25. Capítulo 2, verso del 21 al 25. Se van a dar cuenta ahí porque es una idea fuerza. Una idea fuerza esto de paciencia activa. ¿Qué es esa paciencia activa? Ya, entonces vamos a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos del 21 al 25. A ver, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. A ver, leo, por favor, hermana. Gracias. A esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió el pecado, ni se encontró mentira en su boca. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él mismo, subiendo a la cruz, cargó con nuestros pecados, para que, muertos a nuestros pecados, empecemos una vida santa. Y por sus llagas fueron ustedes sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. ¿Se dan cuenta cómo este Pedro se le nota, ¿no? Que es un pastor. O sea, Pedro no es una persona muy instruida, pero lo que sí es un pastor, es un padre. Y lo que quiere es animar a las comunidades que están viviendo estos momentos de quiebre, estos momentos en los que parece ser que nada nos puede ayudar. Aquí nos dice, mire, ustedes están sufriendo, pero no se olviden que Cristo sufrió por nosotros. Ustedes han sido llamados a eso, a imitar a Cristo. ¿No? Entonces hay una canción que dice, qué bonito es alabar al Señor cuando las cosas me salen bien. Qué bonito es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, porque ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Ese es un cantito de la renovación carismática, que a veces me gusta cantarlo. Y aquí también Pedro está diciendo eso. Mira, el que no cometió pecado, en cuya boca no se halló falsedad, no había engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Está haciendo una referencia a Jesús. Él mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia. Ustedes vuelvan al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, esa es la paciencia activa. La paciencia activa es decirle, yo acepto al Señor, pero le acepto con todo lo que viene. Acepto las pruebas, pero no me sufro por esas pruebas. ¿Qué quiere decir? Ay, Padre, la verdad es que me duele. Y no, o sea, Jesús no te está diciendo, ni Pedro te está diciendo que te martirices, sigue con ese dolor, sino que aceptándola, que esa paciencia activa quiere decir, aceptando ese dolor, seas como Cristo que lo ofreció por un bien mayor. Y el bien mayor en ese caso fue la salvación de todos. Miren cómo Dios, Jesús, convierte algo malo en algo muy bueno.
Esa es la paciencia activa, sabiendo que Dios puede actuar incluso en medio del dolor. Esa es la idea fuerte de esta carta primera de Pedro. Vamos a buscar capítulo 3, verso 18 y capítulo 4, verso 1. Por favor, ayúdennos a buscar dos personas, capítulo 3, verso 18 y capítulo 4, verso 1. Padre, yo lo tengo. Por favor, léalo. El otro va buscando primera de Pedro 4, 1. Primera de Pedro 4:18. 3, Padre, 18. 18 ya lo tengo. 3, 18. Primera de Pedro. Capítulo 3. Por favor. Por Primera de favor, Pedro 3:18. muy bien, hermana René. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. ¿Ya ves? 42. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta cómo este Cristo ha sufrido también, pero también ha sido vivificado en el Espíritu. Ese vivificado en el Espíritu quiere decir, ha resucitado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al capítulo 4, versículo, que habíamos dicho, versículo 1. Hermano, tú que estabas ahí hace rato, ese leo, por favor. Ya, a ver, hermano, dado que Cristo padeció en su carne, hágase fuertes con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Míreme, qué bonito, qué bonito. Aquel que está sufriendo, al que está padeciendo en la carne, recuerde que Cristo también padeció en la carne. ¿Ya? Y que cada vez, recuerde y hágase esta idea, dice Pedro, hágase esta idea, que cada vez que uno sufra, está venciendo al pecado. Le está venciendo y le está ganando. Está rompiendo, él utiliza esa palabra romper, roto, romper, está rompiendo con el pecado. O sea, no está viendo unión ya contigo a través de ese dolor que estás viviendo con el pecado, de esa persecución, de esa maledicencia que estás sufriendo. Mira, es una carta preciosa en el sentido de que es una carta que nos levanta el ánimo de decir, mira, Cristo ha sufrido, yo estoy sufriendo, Cristo logró la resurrección, yo también voy a lograr la resurrección. Cristo con su muerte ha roto al pecado y aquel que nos tentaba, nosotros también con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con nuestro sufrimiento, podemos hacer eso. Muy bien. También nos habla de cómo los cristianos deben sufrir con paciencia activa, felices en sus tribulaciones, porque esas tribulaciones provienen de su fe y de su sana conducta, no oponiendo al mal, sino al bien. La caridad, la obediencia a los pobres, a los poderes públicos y la dulzura con todos. Entonces, eso es un poquito lo que habla el contenido doctrinal. Vamos a leer un último texto, por ejemplo, de la obediencia a Dios, y vamos a ver eso un poquito. Capítulo 2, verso del 13 al 17. Capítulo 2, verso del 13 al 17. Ya con eso terminamos, Pedro, y un poquito de este tema doctrinal. ¿Puede repetir, padre, la cita bíblica, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 13 al 17. Por causa del Señor. Padre. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Ya, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahí notamos cómo esta experiencia de Pedro les invita a que estos hermanos y hermanas nuestras que están viviendo estas fuertes presiones de la autoridad también lo vean como que es una forma de buscar la salvación. Hay una pregunta por el chat, dice, si esta carta justificaría que los santos del siglo XVIII se lastimaran, ¿no? A través del cilicio, a través de los azotes, y no es así. La persona que me ha preguntado, porque recordemos que Pedro está hablando a una comunidad que está siendo perseguida. Recuerden eso, Pedro está hablando a una comunidad que está pasando tribulaciones. La comunidad no está buscando pasar por ese momento. O sea, tú eres un masoquista si buscas que te castiguen, ¿no? O sea, pero eso no es la intención de Pedro. Pedro lo que quiere es animar a la comunidad y le está diciendo, mira, ustedes están sufriendo, pero recuerden que quien sufrió primero es Cristo. Y ustedes son seguidores de Cristo. Y que Cristo, gracias a su sufrimiento en la carne, ha logrado vivificarse en el espíritu. O sea, ha logrado resucitar. Y el llamado para todos los cristianos es eso. De hecho, hay una herejía, no recuerdo exactamente el nombre, hay una herejía de ese tiempo que la gente, algunos cristianos locos, porque siempre hay algunos cristianos locos por ahí, espero que los que me están escuchando no, pero entre algunos cristianos locos de ese tiempo que buscaban el martirio, es lo que tú preguntabas, no sé quién me habrá preguntado ahí, pero ahí dice Lisbeth, entonces parece ser que los que escuchaban que para llegar al cielo hay que morir, la expresión era que aquellos que morían martirizados iban directamente al cielo. Entonces, había unos cristianos locos que se iban a buscar los lugares donde perseguían a los cristianos y se ofrecían y decían, aquí estoy, mátenme, soy cristiano. Eso no es martirio, eso es ofrecerse. El martirio es cuando, mira, no lo has buscado, estaba ahí, pero te pasó. 9:00. Gracias. No sé quién es el del reloj, que el padre Raúl. Ya son las 9. Vamos avanzando. Miren que estamos en la primera carta de Pedro. Vamos avanzando ahora a la segunda carta. Ya me avisan, ya. Parece que tienen hambre y sueño ustedes. Si no, nos vamos a demorar con este curso. Carta de Santiago. Vamos a hablar de la carta de Santiago, que es una carta que muchos de nosotros lo hemos considerado un opositor completo a Pablo, porque la carta de Santiago en algún texto explícito habla de una referencia de decir, demuéstrame tu fe sin obras, que yo te demostraré mis obras hechas con mucha fe. Entonces, ese texto se ha malinterpretado para hacer entender que Santiago era un completo oponente de San Pablo. Vamos a ver su canonicidad y deuterocanonicidad. La carta de Santiago solo fue progresivamente aceptada en la iglesia. De hecho, no es Santiago el apóstol. Por eso es que no recordemos que para que sea admitida, uno de los requisitos para que sea admitida era que tenía que tener una cercanía o tenía que ser de los apóstoles, una de los apóstoles o una cercanía directa a los apóstoles. Pero Santiago no es apóstol. El escritor de esta carta no es apóstol. Él se presenta como hermano del Señor. No como apóstol de Jesucristo, sino como hermano del Señor. ¿Ya? Entonces, por eso fue progresivamente aceptada en la iglesia. Pero en Egipto, con Orígenes, ellos lo aceptaban. En Egipto, en toda esa zona, sí aceptaban esta carta como canónica, pero en otros lugares no. Eusebio de Cesarea recién reconoce esta carta en el siglo IV. Miren cuántos años ha pasado. En las iglesias de lengua siriaca, recién se le integra al Nuevo Testamento también en el siglo IV. En África, Tertuliano y Cipriano no la conocen. Y eso es lo que pasa.
En Roma, en el canon de Muratori, se le atribuye esta carta a San Hipólito, no a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, por eso es que no entra dentro de esta canonicidad, sino dentro de la deuterocanonicidad, la carta de Santiago. El verdadero problema se sitúa en el plano mucho más profundo de la atribución misma de la carta. Esta atribución es decirse, yo soy el hermano del Señor. Esta atribución plantea muchas dificultades, especialmente con nuestros hermanos actuales evangélicos que no saben mucho de escritura, porque dicen, aquí dice ve, que es el hermano de Jesús. Entonces, en el otro momento también este título de hermano del Señor trae muchas complicaciones, porque ¿quién es el? Repasemos la cita bíblica del Evangelio donde dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan, están allá afuera, te están esperando. Y Jesús que dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Son todos aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Ya, entonces, por ese motivo que este hermano del Señor tiene unas complicaciones. Este nombre que utiliza la carta de Santiago tiene unas complicaciones por ese término. ¿Es hermano familiar directo de Jesús o es hermano en el Señor? O sea, que es hijo del mismo Padre, que es nuestro creador. Entonces eso un poquito trae complicaciones. Otra cosa es que fue escrita directamente en griego, con una elegancia, una riqueza de vocabulario y un sentido de la retórica bastante sorprendentes de un Galileo, si viene a ser el hermano del Señor. Recordemos que los familiares directos del Señor son de Galilea y los galileos no tienen esta elegancia y riqueza del vocabulario griego, que sí lo tiene, por ejemplo, Pablo. ¿Ya? Porque Tarso, recordemos que Tarso, el lugar donde vive Pablo, es judío y romano. Él tenía la doble nacionalidad, pero Santiago no. Y el escrito de la carta está en griego, un griego riquísimo, con textos, con comparaciones, con palabras bien escritas en griego. Entonces, sorprende porque si es el hermano del Señor, tendría que ser Galileo. ¿Ya? Entonces, es por eso que un poquito se duda de si es verdaderamente el hermano del Señor el escritor de esta carta. Bueno, espero que después de las clases de Biblia conmigo no terminen diciendo, bueno, dicen que es de Pedro, pero no es de Pedro. Dice que es de Santiago, pero no es de Santiago. Recordemos que la Santa Madre Iglesia en la tradición los ha atribuido y nosotros seguimos. Lo que estamos haciendo es tratar de comprender a estos estudiosos y tratar de iluminarnos mejor el panorama de la Sagrada Escritura. No por lo que yo estoy diciendo, porque es un estudio, sea que la Iglesia cambie estas cosas. La Iglesia ha dicho, es de Santiago, es de Pedro, lo aceptamos dentro del canon, ¿ya? Entonces, no tergiversen mis palabras y después van a decir a sus alumnos o a sus catecúmenos o a sus jóvenes de la iniciación cristiana o niños de la iniciación, bueno, es de Pedro, pero el padre dice que no es, así que, bueno, tómenlo como quieran. Tengo o no tengo razón, van a decir. Entonces, no sean así, por favor. Fecha de la composición de esta carta. Si se insiste en mantener la autenticidad de la carta como la que es del hermano del Señor, su composición se debe poner el año 62. Fecha de la muerte de Santiago, del hermano del Señor, el 62. Así lo tiene en la tradición, el 62. En este caso son posibles algunas hipótesis, básicamente dos hipótesis, según una, la posición que adopte Santiago y Gálatas y Romanos, es una de las posiciones. Otro, el tema de la justificación de la fe, porque Pablo habla de la justificación por la fe, y Santiago inicia la polémica de ¿nos justificamos por la fe o nos justificamos por la caridad? ¿Cuál es más? ¿Mi oración o mi acción? Entonces, esa es esa polémica que surge. Y claro, y esa polémica surge
si es el hermano del Señor, surge porque recordemos que en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, Pablo baja con algunos hermanos a contarles que los paganos están bautizándose, están entrando en esta onda del cristianismo, pero que algunos judíos piden que estos paganos se circunciden. Y bajan a Jerusalén, y en Jerusalén se encuentran con Pedro y se encuentran con este Santiago. Y este Santiago es el grupo opositor de decirles, perdonen, será que Dios muy bien ha bajado con el Espíritu Santo, pero tienen que circuncidarse. De ese grupo de judíos rectos o extremos es Santiago, el hermano del Señor. Entonces, ahora pueden ya comprender por qué se ponía en el tiempo esa idea de que Pablo y Santiago se pelearan, ¿no? Porque son dos polos completamente opuestos, ¿ya? Entonces, mientras Pablo dice, no es necesario circuncidarse, Santiago dice, sí, se tienen que circuncidar y luego bautizar. Pedro al final rompe con esta división y dice, el Señor lo quiso, yo vi cómo descendía el Espíritu Santo sobre ellos también, y no es necesario circuncidarse. Ya, entonces la fecha probable es el año 62, para coincidir con esas cosas que estamos mencionando, para coincidir que Pablo está vivo, Santiago está vivo, y que pueden tener esta conversación o esta discrepancia de ideas, que después se solucionará. Los destinatarios de esta está en Primera de Santiago 1.1, por favor busquen. Primera de Santiago, no, en la carta de Santiago, perdón, Santiago 1.1. Ya lo tengo, Padre. Por favor, lea. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor. Saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Muy bien, entonces dice 12 tribus de la dispersión. Estas 12 tribus de la dispersión hace referencia Santiago hablando de las tribus judías, porque son 12, recordemos, de Israel, el pueblo de Israel son 12 tribus. En la dispersión, ¿qué quiere decir? Que estas tribus, estas comunidades judías están fuera de Jerusalén, ahora están en el ambiente romano o greco-romano. Por eso se dice a las 12 tribus de la dispersión. Y entonces habla más a un ambiente judío que a un ambiente romano propiamente dicho. Volvemos, repetimos. Pablo es el apóstol de los gentiles. Santiago es una persona que se dedica a mantener la fe de los judíos en este sentido ya cristiano de la palabra, convertidos al cristianismo, judíos convertidos al cristianismo. Y es por eso que utiliza esta frase, 12 tribus de la dispersión, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel, pero que ya no están en Israel, sino que están en el mundo greco-romano. Están en Roma, están en Atenas, están en Grecia, están en el Ponto, están en el Asia. Entonces, a ellos se dirige esta carta, ¿ya? Entonces, creo que es fácil de entender. Otra cosa es que se nota que es a las 12 tribus porque el escritor de Santiago tiene muchos textos del Antiguo Testamento. Tiene muchos textos. Utiliza muy bien la Biblia judía. Por eso se afirma que Santiago pues, es el hermano del Señor y que él ha escrito esta carta. ¿Ya? Entonces, es muy interesante esta carta para que tú puedas ir meditándola. El género literario. El escrito no se ajusta fácilmente a las características del estilo epistolar, no es solamente una carta, más bien parece una homilía. Una homilía muestra de aquella catequesis que sin duda estuvo en uso en las asambleas judeocristianas desde el tiempo de Santiago. Volvemos y repetimos. Pedro habla a las comunidades del mundo romano. Santiago está hablando en el mundo romano a las comunidades cristianas que nacieron en el judaísmo o que eran judíos y ahora se hicieron cristianos.
¿ya? También habla, vamos a ver qué habla esta carta de Santiago. En uno de los momentos habla de las tribulaciones y de la paciencia que debemos de tener en las tribulaciones, al igual que Pedro. Del capítulo 1, versículos del 2 al 12, porque el 1 ya lo hemos leído. Santiago, capítulo 1, del 2 al 12. Padre, ya lo tengo. Por favor, léelo. Ya. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están en merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, dice, ve, sepan que ustedes son afortunados porque están sufriendo en el Señor. En otras palabras, está diciendo eso. Sepan eso. Y bueno, así que podemos seguir viendo esta carta que es preciosa, es rica en contenido y sobre todo es una carta que nos habla mucho de este panorama. Vamos a ver otro. Ahí también en esta carta se nos habla de un sacramento y creo que es la base también bíblica de este sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos. Capítulo 5 de esta carta, versículo 14 siguientes. Capítulo, padre. 5, versículo 14 y siguientes. ¿Puedo? Sí, lee, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, entonces, si seguimos leyendo este texto, podemos encontrar el texto bíblico que es la base bíblica para este sacramento de la unción de los enfermos. Ahí eso. Va a tener dos temas principales esta carta de Santiago. El primer tema principal es los pobres y la advertencia a los ricos. Ese es el primer tema, ¿ya? Entonces, ensalza a los pobres, pero advierte severamente a los ricos. Vamos a leer el texto. Primera de Santiago, Santiago, capítulo 1, versos del 9 al 11. 2 versículos nada más. Por favor, alguien que no lo ha leído. ¿Puedo? Sí. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico es en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que ten cuidado, Señor. Si tú tienes plata, si te exaltas en la riqueza, ten cuidado que ya tienes tu premio.
¿ya? El sol vendrá con fuerza y la flor se va a secar y va a caer y va a perder su hermosura. Entonces, ese es uno de los temas grandes dentro de la carta de Santiago, de esta carta, ¿ya? Entonces, tengamos esta cosa en cierto. También hay otro texto, capítulo 4, verso 13. Vamos al capítulo 4, los que tienen su Biblia, verso 13. Amén. Léelo, por favor. Bueno, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y pagaremos. Palabra de Dios. Sigue leyendo, por favor, sigue leyendo. Ya. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Palabra de Dios. No, sigue, continúa. Yo te digo paras y ahí paras, sigue leyendo. Ya está bien. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí nada más. Palabra de Dios. Aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Alaba, Señor. Gracias, hermana. Miren, ve, se dan cuenta cómo está haciendo una exhortación a los ricos para que no confíen en su riqueza. Y Santiago está haciendo ese es un tema muy fuerte dentro de Santiago, porque se está dando cuenta que a veces se puede hablar de una teología de la abundancia, una teología de la prosperidad. Mientras más amo a Dios, más me va a bendecir. Entonces, Santiago está contra eso. Tengan cuidado, ricos. Por eso les llama mucho la atención a los ricos. Les llama demasiado y su interés es eso. Ahí creo que empieza la teología de la opción preferencial por los pobres, que después saldrá como teología en América Latina hace poco nada más. Pero ya Santiago tenía esta opción, esta predilección por los pobres, haciendo referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3, que se ha leído hace pocos días atrás, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque es de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, Santiago tiene mucho en cuenta este tema. Le atrae mucho este tema y hace esta exhortación sabiendo que dentro de la comunidad cristiana está entrando gente que tiene mucho poder económico, pero que no está haciendo nada. Y justamente el segundo tema es este. Mientras que el primer tema es uno ensalza a los pobres y advierte a los ricos, el otro es la práctica de las buenas obras, que es una oposición a una fe estéril. Primera de Santiago, capítulo 1, versos del 22 al 27. Capítulo 1, versos del 22 al 27. Yo, Padre,
Lee, por favor. A ver, del 22 al 27, ¿no? Sí. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta, que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, entonces, miren, Santiago está atacando una religiosidad vacía, una religiosidad que se basa en ritos, que se basa en oraciones sencillas, pero frustrantes porque no hacen nada por el pobre. Y hay un texto explícitamente muy claro en el que se pone esto en sentido de oposición solamente a una fe vacía. Capítulo 2, verso 14 al 26. Capítulo 2, versos del 14 al 26. La fe y las obras lleva por título. ¿Alguien? Padre. Ya, lee por favor, hermano. La fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes le dice, váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Y fue palabra llamado, de Dios. es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. La verdad que este texto es un texto muy fuerte si tú comprendes la realidad de la comunidad que está siendo escrita. Porque la primera queja es que hay gente de la misma comunidad cristiana que es rica, pues ese es el primer llamado, ¿no? Dos temas hemos dicho en la carta. El tema de la preferencia por los pobres y la advertencia a los ricos. Y aquí surge eso, ¿no? Que hay ricos, o sea, el dolor de Santiago es ver que hay ricos que no están ayudando a los pobres. El dolor de Santiago es ver que hay gente que dice, pero mi fe me va a salvar, pero no hace nada por su hermano que está desnudo. En esa misma comunidad cristiana. Entonces ya comprenden por qué Santiago hace esta exhortación fuerte y por qué algunos piensan
que esta exhortación sobre la fe va contra la fe, perdón, va contraria a Pablo, porque Pablo dice, mi fe me ha de salvar. Recuerden Romanos. Romanos es una locución a la fe brillante, magnífica, donde dice que la fe ha de salvarnos, la fe en Jesucristo. Entonces, muchos que han escuchado a Pablo han malinterpretado esta palabra y se han quedado solo en el plano de la fe, sin tratar de hacer nada en el plano de la caridad y del hermano. Y Santiago quiere reivindicar esta cosa, y por eso es que estos dos temas van muy de la mano. La riqueza, que Santiago le dice, tengan cuidado, ustedes tienen estas cosas, pero recuerden que está el pobre, que Dios tiene preferencia por el pobre. ¿De qué te sirve rezar si no estás ayudando al pobre? Para mí es fuerte, por lo menos esta carta es muy fuerte y nos debería llevar un poquito a meditar estas cosas. En conclusión, acerca de estos dos temas, ustedes pueden revisarlo porque es una carta corta, lo que podemos afirmar es lo siguiente, que ni Pablo está equivocado, ni Santiago está equivocado, que los dos, por gracia de Dios, se compaginan mutuamente. Porque Pablo, en muchos de sus textos, no solo en Romanos, dice, yo sigo corriendo, o sea, yo sigo haciendo, yo sigo corriendo, yo sigo alentando, yo sigo para adelante. Y hasta ahí solo voy a descansar solo hasta que llegue a la meta, hasta que consiga. Y claro, aquí dice, yo te voy a demostrar mis obras hechas con fe, con fe. Entonces, ¿cómo que se compaginan? No hay una oposición entre Santiago, más bien que se enriquecen. Recuerden que la iglesia es así. La iglesia es una iglesia que nos llama a la unidad de la diversidad. No nos dice que lo diverso tenemos que hacernos todos igualitos, uniformidad. La catolicidad de la iglesia no es uniformidad. La catolicidad de la iglesia es universalidad, que a todos, según sus formas de pensamiento, su forma de ser, su forma de actuar, la iglesia les acepta porque es Cristo mismo quien acepta a cada uno de nosotros. Muy bien. Sigamos, que ya se nos va a cortar el tiempo. La carta de San Judas. El autor es Judas, también se llama hermano de Santiago. Podemos decir que no es el apóstol Judas, ni es Judas Iscariote, ni es Judas el hijo de Zebedeo. Es el hermano de Santiago, él se llama así. En el versículo 1 de esta carta breve nos dice eso. Judas, hermano de Santiago. ¿Quién es ese Santiago? Pues el mismo escritor de la carta anterior. Parece presentarse también como uno de los hermanos del Señor. Como hemos dicho ya, nada hay que obligue a identificarle con el apóstol del mismo nombre. La mediocre importancia del personaje cuyo nombre se toma hace difícil la hipótesis de que se trate de un seudónimo, pero la fecha tardía de la carta la convierte en algo posible, incluso probable. Quiere decir que es el hermano del Señor. Fecha de composición. Puede decirse que a finales del siglo I es donde se escribe esta carta. ¿Ya? Entonces, más o menos la fecha de composición. ¿Es canónica esta carta? Esta carta, que es brevísima, ha sido admitida por las mayorías de las iglesias como canónica desde el año 200 después de Cristo. O sea, quiere decir que sí ha gozado de mucha aceptación esta carta. Casi no ha habido muchos inconvenientes sobre esta carta de Judas, ¿ya? El único detalle es que en algunos momentos Judas, esta carta de Judas, utiliza algunos textos apócrifos o fuentes apócrifas. Vamos a ver el versículo 7, por favor. Versículo 7 de carta de Judas. Así rapidito, para que no se me duerman. Padre. Ya, por favor. A ver. Lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que también se prostituyeron, dejándose atraer por uniones contra la naturaleza, se ponen como ejemplo al padecer el castigo del fuego eterno. Ese texto que ha leído nuestro hermano es un texto de un libro de Enoc, que es un texto apócrifo del Antiguo Testamento. Ya, entonces, esa referencia
Esa referencia, algunos lo toman y dicen, pues no sé, como que no podría ser canónico por esta referencia. Versículo 14 también, por favor, léelo. El versículo 14 y siguientes. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que está haciendo referencia e incluso ya han citado explícitamente a Enoc y este texto de Enoc. Entonces, eso. Después habla en el versículo 9, por favor, otra persona, el versículo 9. Habla el arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. Ya. La hermana ha leído, miren, está juntando a los arcángeles, ¿con quién? Con Moisés. Casi que está diciendo la asunción de Moisés. Ese se lleva ese título de ese texto. Entonces, ese texto también es texto apócrifo. Por eso es que algunas personas, estudiosos, dicen, no, o sea, están en dudas. Pero la iglesia lo ha aceptado como carta de Judas desde el inicio y no ha tenido ningún inconveniente más. El contenido. Lo que a Judas le interesa es estigmatizar a los perversos doctores que ponen en peligro la fe cristiana. Versículos 5 al 7, por favor. Quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios lo encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Muy bien, gracias. Miren, se dan cuenta, ese tono es un tono está hablando de una realidad fuerte, de un castigo divino para esos que quieren pervertir la mente y el corazón de los cristianos. Por eso utiliza esta alegoría de Judas. Judas está utilizando esta alegoría o esta exhortación para que oigan, doctores perversos, miren dónde van a terminar. Entonces, eso es lo que hace. Hay mucho desenfreno moral en el tiempo de Judas y esto él censura, hay blasfemias, hay impiedad. Entonces, él quiere que esos doctores que están poniendo estas cosas de malas en el corazón de los cristianos recapaciten y los demás hermanos también vuelvan a la fe. Ese es el contenido, la finalidad de la carta de Judas. La segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro se presenta también como a Pedro. El apóstol, en efecto, se nombra a sí mismo en el saludo, como en la primera carta. Después alude el anuncio de Jesús referente a su muerte. Dice haber sido testigo de la transfiguración y finalmente alude a una primera carta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la última, ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en la segunda carta de Pedro hay muchas dudas, ya un poquito más centradas de decir, esto no es Pedro. Pero el autor, sabiendo que no le van a creer que es de Pedro por lo tardío de esta carta, pone estas referencias en su carta. Veamos capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 1. Yo no tengo, padre. Por favor, léelo. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina,
palabra de Dios. Que la vamos a tener. Ya. Entonces, estamos en esta realidad del autor. Les he mandado una carta anterior, 3.1. Esa carta anterior parece ser que es de la primera de Pedro. Pero no hemos dicho hace rato que la primera de Pedro es cuando falleció Pedro. Y esta segunda, ¿cómo aparece? Entonces, más o menos ahí hay algunas cosas que se cruzan entre los estudiosos y nos van afirmando. Por eso es que algunas comunidades no aceptaban esta carta. No aceptaron esta carta. Los destinatarios de esta carta son todos los cristianos, igual que la vez pasada. A los mismos lectores les escribe. Lo hace con una doble finalidad. Primero, prevenir contra los falsos doctores. Capítulo 2, verso 1 siguientes, por favor. Ya con esta carta terminamos el día de hoy. Capítulo 2, verso 1 siguientes. Padre. Ya. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardes se perderían por renegar del maestro que lo rescató. Muy bien. Si seguimos leyendo, está haciendo una prevención contra los falsos doctores, profetas, pastores que van a venir. ¿Por qué está advirtiendo esto Pedro? Porque la parucía, la segunda venida del Señor, se está demorando. O sea, la gente, cuando Jesús se fue, dijo, voy a volver. Entonces la gente pensaba que ese volver iba a ser pronto. Y ya Pablo, en la primera de Tesalonicenses, habla de eso. Aguarden al Señor, que ya viene, ya se acerca. Entonces, la gente pensaba que iba a ser prontito, pero con el paso del tiempo, viendo que la gente está falleciendo, viendo que la gente, algunos ya se están alejando, empiezan a surgir falsos doctores que quieren llevar a las ovejas del Señor para otro redil. ¿Ya? Entonces es porque la parucía se está retrasando y Pedro dice, no, tengan cuidado, van a surgir falsos doctores, falsos profetas. Vamos al capítulo 3, verso 1. Padre, esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, en ambas yo quiero recordarles la doctrina de la parucía, que va a venir el Señor, pero no va a venir prontito. Está haciendo referencia a la primera carta que hace rato nosotros hemos mencionado, en 3.1, está haciendo referencia y también está haciendo referencia. Esos doctores van a tratar de confundirlos porque miren que el Señor se acerca, pero no sabemos cuándo, ¿ya? Entonces, esas cositas son las que están influyendo mucho en las comunidades de Pedro, Pedro, en esta segunda carta, parece ya que conoce las cartas de Pablo, ¿ya? Vamos al capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Ya, Padre. Consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se dan cuenta, ¿no? Ahí está diciendo, mire, está hablando del tema de la parucía, que se está demorando, de lo que habíamos hablado hace ratito, y dice también, mira, y eso nos lo dice nuestro hermano Pablo en sus escritos. Quiere decir que Pedro en esta segunda carta sabe que Pablo escribe cartas. Le habrá llegado tal vez alguna carta que escribió Pablo a las comunidades y él ya sabe de la doctrina de Pablo.
Quiere decir que en ese tiempo en que se escribe la segunda carta de Pedro, ya se está formando el canon bíblico del Nuevo Testamento. Ya, entonces, al grupo apostólico se le pone al nivel grupo profético y el autor habla como si no formara parte de él en el capítulo 3, verso 2. Vamos a ver ahí, por eso hay una duda, ahí surge una duda también. Capítulo 3, verso 2. ¿Qué dice? Ya, Padre. Por favor. Mientras esperaban y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esas frases, en esos verbos, el autor Pedro no se incluye. Esperan, no esperábamos, o esperaríamos, o esperaremos. Se dan cuenta el tono del verbo que utiliza, no está incluyéndose en la acción de esa espera, sino está contando que los otros están esperando. ¿Y quiénes eran esos otros? Versículos anteriores hace referencia de los apóstoles. Pareciera que él no estuviera en el grupo de los apóstoles al utilizar ese, ellos esperaban o esperan, y no tanto esperamos nosotros, ese nos que se debe de incluir. Entonces, mira, ¿cómo es la Sagrada Escritura? Que esa sola palabrita hace que algunos duden que sea Pedro el escritor de esta segunda carta. Por esa sola palabrita, porque no se incluye dentro del grupo de los apóstoles, por esito, muchos dudan diciendo, no, tal vez no es Pedro, porque no se está contando a sí mismo como apóstol. Bueno, esas son un poquito las curiosidades del lenguaje. El contenido. El problema central de la carta es el juicio justo de Dios contra aquellos que dicen que no hay providencia ni existe juicio en Dios. No hay vida en el más allá, ni recompensa o castigo después de la muerte. Esa es la idea que se quiere atacar con esta segunda carta. ¿Por qué? Recordemos, el tema era la parusía. El Señor se está demorando en venir. Y como se está demorando, la gente está muriendo. Y mucha gente dice, pero ¿ya para qué hay que creer en Dios si la gente sigue muriendo? Entonces no hay muerte, o sea, no hay resurrección, no hay bien ni mal, no hay un más allá, no hay ni recompensa ni castigo después de esta vida, si el Señor no viene. Estas ideas divulgadas por los filósofos epicureos, paganos y judíos de ese tiempo han sido refutadas en esta carta, en esta breve carta han sido refutadas. En este contexto que mencionamos, el autor ve y trata el problema del retraso de la parusía. ¿Por qué se está demorando? La carta se dirige a los lectores de cultura mixta, no solo es judíos. Recordemos que Santiago se dedica a judíos que están viviendo en lugares paganos. Pedro en la primera carta se dirige a toda una comunidad de Asia tremenda, es decir, a toda la iglesia, pero no a una comunidad específicamente judía. La segunda carta ya hace referencia a una comunidad judía unida a una comunidad pagana, es una comunidad mixta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a su vez manejan el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura y también manejan sus religiosidades grecorromanas. ¿Ya? El conocimiento de su propia cadena de autoridad, del carácter sagrado de sus propias tradiciones evangélicas, paulinas y apostólicas. El afán por establecer una armonía coherente y una interpretación normativa de estas tradiciones recibidas son otros tantos indicios de que la carta data a mediados del siglo II, por los temas que se está mencionando. Este escrito se nos ofrece como un ejemplo interesante de la fidelidad radical en una situación transformada. El mensaje central de Jesús de que ya iba a venir, su próxima venida del reino, se trata desde un nuevo horizonte. Han pasado 50, 60 años después de que Jesús ha muerto. Y Pedro, o el autor de esta carta, quiere, en cierta medida, decirle a la gente que Dios es justo en su juicio, que Él tiene su tiempo,
que no se, que recuerden lo que Pablo en sus cartas decía, que se iba a demorar un poco, que hay que estar vigilantes. Entonces, ese es un poquito el tema de la carta de San Judas, perdón, de San Pedro en su segunda carta. Muchas gracias, espero haberles ayudado un poquito con estas cartas católicas, espero que les sirva de todas maneras para la catequesis, especialmente los temas. Recordemos, la primera carta de Pedro habla del sufrimiento y de cómo deberíamos afrontarlo. La carta de Santiago habla de la riqueza, de la humildad, de los pobres, de las obras y de la fe. La carta de San Judas nos manifiesta la realidad del hombre que está buscando a Dios, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando hace ratito, y ahora Pedro nos vuelve a decir el tema de la parusía. El tema de la parusía, ¿por qué Dios está demorando? Bueno, vamos a hacer la bendición, la oración final. Gracias a ustedes. Vamos a rezar a nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Disculpen por las demoras y todo lo demás. Que Dios les bendiga. Buenas noches.